chicos, en honor al tiempo, vamos a iniciar para que podamos terminar este día las evaluaciones. Como contenido socioemocional, tenemos un tema que pues ya habrán iniciado el día de ayer también ustedes con sus maestros, que es la conmemoración de la Semana de la Mujer. Como tema de la clase, pues, como para todos es sabido que este día pues terminamos en una continuación de la exposición Historia del Teatro. Y la despedida, ¿verdad? Conmemoración de la Semana de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una celebración que se destaca en múltiples partes del mundo por ser un día en el que se conmemoran los derechos de las mujeres, la lucha de la igualdad de género, la lucha contra el machismo y el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad. La conmemoración formalizada por Naciones Unidas en 1975 con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, según señala la organización. Se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Pues feliz día, ¿verdad? O feliz mes para todos, para todas, ¿verdad? Que pues estamos siempre luchando porque se respeten nuestros derechos. Que estaban pendientes. Bien, prevenido el grupo 11. Puede compartir pantalla, grupo 11. Ok, señor, yo voy a compartir. No sé si me puede confirmar cuando ya la vean, por favor. De acuerdo, Fátima, de acuerdo. Ahí está. ¿Ok? Tiempo. Primero que nada, argumentar el rasgo que comparten entre la poesía y la novela de la época, que es la falta de autores de mayor rango por la muerte de grandes renovadores del teatro español. Este teatro de posguerra se divide en 3 etapas. La primera de los años 50, segunda de los años 60 y última de los años 70. La primera etapa es el drama realista, que empieza en los años 50. El teatro que refleja la dura situación de los más desfavorecidos en España por la guerra. Un rasgo destacante era que los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos. Algunos autores influyentes son Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. La segunda etapa es el realismo social, que empieza en los años 60. Escritores como el mencionado Alfonso Sastre o algunos escritores jóvenes denuncian los problemas sociales. Un rasgo destacante era que la obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. En este objetivo, como la novela y la poesía, fracasan. Algunos autores influyentes son Lauro Olmo y Carlos Muñiz. Y por último, el teatro experimental, que empieza en los años 70. Aquí los autores
sin abandonar la intención crítica, busca nuevas formas de comunicación con el público. Un rasgo destacante era que hay una experimentación escénica con efectos como el sonido, los efectos visuales, efectos especiales, y se recupera el sentido del teatro como espectáculo. Algunos autores influyentes son José Rubial, Francisco Nieva y Francisco Nieva. Para dar un breve resumen, para dejar en claro que la primera etapa busca reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos. La segunda etapa busca la denuncia de los problemas sociales. Y la última etapa, con el teatro experimental, busca nuevas formas de comunicarse con el público para ejercer en ellos un mensaje. Gracias. Muy bien, estamos bien con el tiempo, ¿ok? Vamos con el grupo 12. Buenos días, ¿sí? ¿Se me Buenos escucha bien? días. Sí, Marcos. Mi compañero va a compartir. ¿De acuerdo? Tiempo. El teatro de posguerra se dividía en diferentes etapas. La primera iría hasta el 55, donde se escribían dramas realistas con similitudes técnicas e ideológicas. La segunda etapa es del 1955. En esta, Bueno introduce técnicas como efectos especiales de luz y sonidos que obligan al espectador a ver la realidad desde el punto de vista de los personajes. En la tercera, a partir de los 70, los contenidos sociales y políticos de sus obras se hacían más explícitos: la cárcel, la tortura y la dictadura, para identificar algunos elementos como el simbolismo de los recursos escénicos. Las tendencias teatrales constaban de varias. En ella estaba el teatro en el exilio, donde representaba el simbolismo de que los personajes representaban ideas y valores, y se comprometía con la crítica, que abordaba la situación del exilio. El teatro burgués era más que todo para entretener a la clase social media, donde se trataban los problemas familiares y económicos de la clase burguesa. El teatro de humor sostenía una temática de enredos amorosos con un final feliz, y constaba también de humor ilógico, que trataba sobre lo absurdo y situaciones que van en contra de la razón. El teatro comprometido se dividía en tres, donde el posibilista representaba sus críticas disfrazadas para evitar la censura. Su autor más representativo fue Antonio Güero Vallejo. El teatro radical de Alfonso Sastre, la crítica es evidente, porque más que todo explicaba la realidad social como para representar al pueblo y todo, pero su mayor parte fue censurada. Y el teatro realista de Lauro Olmo y Carlos Muñiz representaba los problemas de la sociedad, pero sin criticar al gobierno. El teatro experimentalista trataba la crítica política disimulada y abordaba problemas del hombre como la angustia y el dolor. Algunos de sus autores fue Fernando Arrabal y Francisco Nieva. Después siguieron siempre el teatro burgués y el experimentalista, pero algunos cambios. En el burgués abordaban siempre la clase media del burgués, pero en los años 70-90, y el experimentalista se enfocó como para dar un espectáculo total para que disfrute el público. Seguí. Y existieron dos más: el teatro culturalista, que abordaba temas universales como la existencia humana, la ira y el amor, y el específico, que aquí los autores como que buscaban a través del pasado explicar el presente en sus obras teatrales. Sí. Y algunas de biografías de algunos autores es Miguel Miura, que fue un escritor, periodista y español que empezó a escribir antes de la guerra, y su reconocimiento fue tardío. Su debut fue con 3 sombreros de copa. Lauro Olmo nació en Orense de formación autodidacta y ejerció muchos oficios hasta que pudo dedicarse al teatro. Todo su teatro
¿Me escuchan, chicos? Bien, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. De acuerdo. Señora. Bien, vamos. Empezamos ya. Sí, corazones lindos. Y van a disculpar que hubo un bajón de energía, se fue el internet al mismo tiempo. Así que voy Vaya. a comenzar en este momento nuevamente. Continuamos. Se ve. Hola. Hola, hola. Se ve. Sí, se ve. ¿Usted del grupo 13? Vale. Sí, yo soy el grupo 13. De acuerdo. Empiezo, ¿verdad? Va. Sí, sí. Vaya, yo les voy a hablar del teatro durante el franquismo 1939-1975. Teatro en el exilio. No se desarrolla en España, pero sí influye en la evolución teatral española. Los españoles se exilian buscando la libertad después del final de la Guerra Civil. Presentan un compromiso político-social y en el fondo se hace cierta el mundo del exiliado, el mundo moderno. Autores Alejandro Caso y Max Aub. En el teatro burgués, este va dirigido a un público burgués de clase media con propósito de entretenimiento. Representa situaciones de la vida burguesa como problemas económicos, problemas familiares, etc. Autor con la comedia de costumbres, que describe con ironía la vida cotidiana de la burguesía y o la clase media, con enredos amorosos y finales felices. También está presente el humor absurdo en situaciones contra la razón, siendo esta la principal novedad de este teatro posguerra. Autor Miguel Miura. Vaya, en el teatro comprometido. Para este momento la censura franquista comienza a ser un poco relajada y empiezan a presentarse contenidos críticos. En el teatro posibilista por Antonio Huet, su obra, Historia de una escalera, marca el inicio de una nueva etapa en el teatro español. Su teatro trata en profundidad de problemas humanos y sociales. Su tema central es la búsqueda de la verdad. Habla enormemente este teatro de críticas sociales y políticas. Son símbolos para no ser evidentes en este contenido. Uno de los símbolos más usados sería la ceguera, que representa limitaciones humanas. El teatro radical por Alfonso Sastre. Gracias a que este personaje incitaba la agitación y revolución social, su teatro sí fue censurado y en 1953. Tenemos también el teatro realista por Lauro Olmo y Carlos Muñiz. Sus obras pretenden que el espectador provoque un cambio en la sociedad. Incluye dos grandes, en el teatro finalmente, en el teatro experimental de los años 60. Este incluye dos grandes ideas, la crítica social y la expresión del mundo contemporáneo. Y se implementan nuevas técnicas y efectos. Listo. Ok, vamos con el grupo 14. Señor, ¿cómo que? Esperen. ¿Cómo que? El grupo 14 puede compartir para que así usted también salga de... Ahí está. Sí. Bien, comenzamos. Bueno, buenos días, ¿se me escucha? Buenas tardes, buenas tardes. Ah, Buenos uy, días. perdón. Ok. No, sí estamos todavía. Buenos días. Buenos días. Va. El teatro de la posguerra. El teatro de la... perdón, no puedo leer bien. El teatro español posterior a 1939 tenía tendencias teatrales. Durante el marxismo se dio el teatro en exilio, que presentaba simbolismo y compromiso como características principales. El teatro burgués también tenía... Perdón. Me llaman, perdón.
Tranquilo, El sí, teatro burgués, tranquilo. el teatro burgués presentaba realismo, valores de régimen y una vida burguesa. Teatro comprometido. Puchica, espérame. Que no le hagan El teatro, cosquillas, dígale. disculpe. El teatro comprometido, como máximos representantes, tuvieron a Güero Vallejo y Alfonso Sastre, y en el teatro estaban divididos en el teatro posibilista, el radical y el realista. El teatro el teatro de humor presentaba co- presentaba comedia de costumbre y humor y lógica. Perdón, permítame. Teatro experimental presentaba una crítica política y angustia existencial. O sea, por favor, Ok. pasala, por favor. Va. Después del el franquismo se surgió el teatro burgués que presentaba realismo, clase media, y se representaba por la clase media, el teatro culturalista que tenía temas universales y también se especializaba en... Hola, hola. Hola. Señor, ¿Sí? creo que tuvo problemas mi compañero. Soy del Ok. mismo grupo, así que yo puedo Vaya, decir. sigue. De acuerdo. Vaya, el teatro culturalista se caracterizaba por temas universales y el existencialismo. El teatro experimental era un espectáculo total de compañías independientes. La comedia de costumbre se caracterizaba por problemas contemporáneos y ambientación urbana. El teatro histórico tenía revisión del pasado, se caracterizaba por la revisión del pasado y también por explicar el presente. Pásala, por favor. Vaya, algunos autores relevantes. Para atrás, por favor. Vaya, unos autores relevantes del periodo posterior de la Guerra Civil. Ahora sí, puedes seguir. Vaya, Manuel Mijura. Sus obras se basaban por temas de pesimismo, problema existencial, el sentido de la vida, él lo explicaba en sus obras, el humor burgués. Entre estas obras estaba una obra muy reconocida, relevante, que se llamaba Maribel y la extraña familia, y sus etapas eran el humor renovador, que tenía una obra que se destacaba como destacada en Tres sombreros de copa, y el humor burgués, una obra relevante en Maribel y la extraña familia también. Sí, Ok, muy bien. Hasta ahí. Sí, por los 2 minutos sigo. para que así puedan continuar sus compañeritos. Grupo 15. Gracias. Bueno. Grupo 15, ¿está listo? Sí, enseguida presento a mi compañero. Ya. Sí. El teatro de la posguerra inicia en el año de 1939 y perdura hasta el año de 1975. Todo eso en el periodo de dictadura de Francisco Franco, que llegó al poder en España en 1936. Por tanto, podemos decir que el teatro se divide en 2 etapas del tiempo, durante y después del periodo franquista. Dentro del teatro surgen distintas tendencias teatrales, como es el teatro en el exilio, que después de la guerra civil es un teatro simbólico y comprometido político y que más bien ignora temas de la realidad social. También surge, por el otro lado, el teatro burgués, que se enfoca en el realismo con la vida burguesa. Incluye valores políticos de aquella época, como son Dios, patria y la familia. También surge el teatro del humor,
que es un teatro que después de la Guerra Civil es una comedia de costumbre, humor ilógico y que siempre va en contra de la razón. Por el otro lado, el otro extremo, tenemos al teatro comprometido, también teatro posibilista. ¿Por qué es llamado así? Porque es un teatro que probablemente sí se iba a publicar, probablemente no. En eso tenemos dos dramaturgos muy conocidos, que se llama Güero Vallejo y también Alfonso Sastre. Los dos estaban comprometidos con la realidad social. Sin embargo, Güero Vallejo lo hacía de una forma disfrazada, con tal de que el público entendiera la realidad social y lo conociera en sí mismo. Por el otro lado, Alfonso Sastre lo que quería era provocar un cambio, una revolución, y que el público se sintiese indignado con la realidad social de aquel entonces y reaccionara según su teatro, lo cual nunca se dio hasta después del periodo franquista, ya que muchas veces fue censurado. Luego de esto, en el año de 1960, perdura el teatro realista, pero ya no de una forma crítica, sino que se enfocan únicamente en presentar temas de la realidad social. Y por último está el teatro experimental, que aborda lo más nuevo, es la técnica dramática, que incluye en sus obras, y también ya no únicamente aborda temas de España, sino que del mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos con el grupo 16. De una, señor. ¿Está listo el grupo 16? Sí, señorita. Espere. Vaya, miren, para que no todos estén ahí con hambrita, del 16 al 20 se quedan conmigo y los demás solo estén pendientes del enlace que voy a mandar por WhatsApp para que puedan llenar su autoevaluación y subir sus presentaciones. Solo del 16 al 20 se quedan para que ustedes estén libres ya. Oigan, y están pendientes del WhatsApp para el enlace, ¿de acuerdo? Ok, señor, gracias. Adiós. Vaya, señor. Bien, prevenido grupo. Gracias, señor. Ya saben. Feliz provecho. ¿Estamos listos ahí, grupo 16? ¿Grupo 16? Sí, o sea, está presentando. Ok, muy bien. Va. Comenzamos. Yo voy a exponer, este es del grupo 16. Muy bien. Vamos a hablar de la historia del teatro. Los años 50 en el drama realista. Los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. Antonio Güero Vallejo inicia el camino del drama realista con la historia de una escalera. Junto a él hay que subrayar también a Alfonso Sastre. Sastre entendía que el teatro era un arte social y que la obra de teatro tenía que llevar a la agitación o revolución social. Le censuraron la mayoría de sus obras, como Escuadra hacia la muerte en 1953, A la mordaza y Oficio de tinieblas. El teatro de Güero Vallejo trata de profundidad problemas humanos y sociales. El tema central, la búsqueda de la verdad, sobre la que gira prácticamente todo su teatro. Los personajes de sus obras se dividen entre los que viven sin motivación, arrastrados por las circunstancias y engañados, y los personajes rebeldes que se enfrentan contra esta situación de falsedad para poder descubrir la verdad. La primera etapa iría hasta 1955, obras de historia de una escalera y En la ardiente oscuridad. La segunda etapa es el teatro social existencial. Desde 1955 se inicia con Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo. Obra más destacada, El tragaluz. Continuó escribiendo hasta el final. Su última obra, Misión en el pueblo desierto, fue estrenada un año antes de morir el autor. Elementos constantes en su obra: el simbolismo de los recursos escénicos y el efecto de inmersión. Los años 60 en el realismo social. Iniciando la década de 1960, escritores denuncian los problemas sociales, las dificultades económicas de los obreros, los problemas de adaptación de los emigrantes, la deshumanización de la burocracia, etc. El realismo social en teatro, como en novela y poesía, se caracteriza por mayor importancia del contenido que la forma. Personajes pertenecen a la clase marginales de la sociedad
y la obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. Tenemos a Lauro Olmo, todo su teatro es de crítica social, la gente del pueblo y sus miserias son el centro de interés de sus obras. De entre la producción destacamos La camisa, La pechuga de la sardina y English Spoken. Carlos Muñiz comenzó con obras cercanas al realismo social. Con su primer éxito, El Tintero, su teatro evoluciona con contenidos expresionistas y absurdos, personajes deshumanizados, pero siempre con la crítica de las injusticias sociales como fondo. En los años 70, el teatro experimental. Los autores buscan nuevas formas de comunicación con el público. Renovación conocida como Nuevo Teatro Español, equivalente al teatro alternativo, destacada por su antirrealismo y su experimentación escénica con efectos como el sonido, efectos visuales, efectos especiales. Hay mayor contenido alegórico, fantástico, simbólico. El realismo social en teatro como en novela y poesía se caracteriza por mayor importancia del contenido que la forma. Personajes pertenecen a las clases marginales de la sociedad. La obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. Ok, muchas gracias, que llevamos 3 minutos ya. Ok. Vamos con el grupo 17. Grupo 16 ya queda despachado. Oigan, pueden salirse ya y solo estar esperando el enlace. Grupo 17. Gracias, señor. ¿Está listo, grupo 17? ¿Sí? Hola, hola. Buenas tardes, señor. ¿Perdón? Sí, creo que Víctor iba a presentar pantalla. Ajá. Sí, señor, ya presento. Ok. No sé, buenas. Ahí está. Bien, tiempo. Vaya, la historia del teatro de posguerra se da de 1939 a 1975. Este teatro está motivado por el deseo de aportar ideas nuevas sobre la escena con contenidos inconformistas y de protesta social. En los años 50 se da el drama realista. Se encuentra Alfonso Sastre, que el teatro de él es inconformista y contenido violento, y Antonio Buero Vallejo. El de él se especializa en criticar sin hacer demasiado evidente el contenido de la crítica. Trata que el espectador tome conciencia y los personajes de sus obras se dividen en personajes rebeldes que se enfrentan contra esta situación de falsedad para poder descubrir la verdad y los que viven sin motivación. Los momentos de su teatro fueron 2 etapas. En la primera etapa escribe dramas realistas con similitudes técnicas e ideológicas y en la segunda introduce los efectos especiales de luz y sonido. En los años 60 está el realismo social. Este se caracteriza por mayor importancia del contenido que la forma y los personajes pertenecen a las clases marginales de la sociedad. En este se encuentra Lauro Olmo, que todo su teatro es de crítica social. La gente del pueblo y sus miserias son el centro de interés de sus obras y sus dramas tienen una base realista y naturalista. Y Carlos Muñiz, su teatro evoluciona con contenidos expresionistas y son personajes deshumanizados. Los años 70 se da el teatro experimental. Los autores buscan nuevas formas de comunicación con el público. Esta renovación se conoce como Nuevo Teatro Español. Se destaca por su antirrealismo, efectos como el sonido, los efectos visuales, efectos especiales. Se recupera el sentido del teatro como espectáculo. Hay mayor contenido alegórico, fantástico, simbólico y que supera las limitaciones del realismo. Gracias. Ok, muy bien. Vamos con el grupo 18. Ahorita comparto, señor. ¿De acuerdo?
Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Buenos días, señorita y Buenos compañeros. días. ¿Se me Gracias. escucha, verdad? Sí, se le escucha bien. Claro. Vaya. El teatro de posguerra. El teatro de posguerra se divide en drama realista en los años 50, el realismo social en los años 60 y el teatro experimental en los años 70. Durante los años 50, es decir, el drama realista, se destacaron Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. El teatro de ambos era inconformista y comprometido. Los dramaturgos en esa época reflejaban una mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. Por una parte, Antonio Buero Vallejo representa el posibilismo, es decir, ante la censura de la dictadura franquista. Antonio eligió criticar con disimulo y cautela, sin que su crítica fuera evidente. Por otra parte, Alfonso Sastre tenía un teatro directo y entendía que el teatro tenía que llevar a la agitación y la revolución de la sociedad. Su crítica era directa y evidente. Las obras a destacar de ambos personajes son Antonio Buero Vallejo con Historia de una escalera en su primera etapa, publicada en 1949, y El tragaluz de la segunda etapa. Alfonso Sastre con Escuadra hacia la muerte, publicada en 1953. En los años 60, es decir, el realismo social, se destacan Lauro Olmo y Carlos Muñiz. Lauro Olmo se destacó con sus obras La camisa, La lechuga de la sardina y English Spoken. Por otro lado, Carlos Muñiz se destacó con El tintero y Las viejas difíciles. Posterior está el teatro experimental durante los años 70. Este deja de ser realismo y mejor experimenta con los elementos escénicos. El teatro cobra de nuevo un sentido de espectáculo disculpe, señorita, sin abandonar la crítica. Y hablando de biografías, Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916, estudió Bellas Artes para ser pintor. Al comienzo de la Guerra Civil se alistó en el ejército republicano. Después fue condenado a muerte y fue condenado a muerte, pero se le reemplazó por 8 años de cárcel. Luego, 3 años después, estrenó su obra Historia de una escalera, que marcó un antes y un después en el teatro español. Vallejo se muere en el año del 2000 y fue el dramaturgo más destacado en la segunda mitad del siglo XX. El teatro de Buero Vallejo buscaba la verdad y el teatro se dividió en 2 etapas. La primera etapa, como ya dije anteriormente, la primera etapa con la historia de una escalera y la segunda con el tragaluz. Y también está la biografía de Lauro Olmo, que nació en Orense y de niño vivió en Madrid. Tuvo una formación autodidacta y su teatro es sobre la gente del pueblo y sus miserias. Y también de la crítica social. Gracias, señorita y compañeros. Ok, gracias. Grupo 19. Hola, señor. Hola. No sé si van a presentar aquí. No sé. ¿Tienen la presentación? Sí. Sí, pero no sé quién la iba a presentar. Porque yo soy en el teléfono. Está todo el grupo 19. Creo que sí. Bueno, si gusta, usted inicia y cuando la persona ya tenga lista la presentación, que la vaya poniendo. Inicia, está bueno. Ajá, inicia usted. De todas maneras, la presentación me la van a subir al Drive. Ok. Iniciamos. Señor, que no está Andrea y creo que ella tenía la presentación. De acuerdo. Que inicie hacia el compañero y luego la suben. No se les olvide porque de ahí también voy a evaluar, ¿verdad? Así que la suben, por favor. Vale, comenzamos. El teatro de posguerra. Se vio muy afectado por las consecuencias de la guerra civil y terminada la guerra, las autoridades pensaron que el teatro podría ser un buen bálsamo para superar las heridas morales y psicológicas que la guerra había producido, por lo que se produjeron obras de muy baja calidad, que sin embargo eran aplaudidas por el público. Además de la representación de nuevas obras teatrales condicionadas por la censura y basadas en la exaltación ideológica,
se retomaron las obras clásicas de la literatura española del siglo de oro. El teatro que siguió a la guerra civil fue, en general, de una calidad ínfima y se encontró completamente condicionado por las duras condiciones socioeconómicas en que se desarrolló. El drama realista, se refleja la mala situación por la que está pasando la sociedad. Se destacan Buero Vallejo y Alfonso Sartre. El teatro de ambos es inconformista pero comprometido, aunque su contenido crítico es diferente, ya que Buero Vallejo representa el posibilismo y hace que el espectador tome conciencia. En cambio, Sartre entiende que el teatro es un arte social y debe inducir al espectador a actuar sobre sus problemas. El teatro es directo y con un lenguaje violento. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916 y su teatro trata los problemas humanos. El tema central es él mismo y la búsqueda de la verdad. En su teatro existen dos tipos de personajes, los que viven sin motivación y los personajes rebeldes que se enfrentan a las adversidades. Se dividía en 3 etapas. Una primera etapa en que predominaba el enfoque existencial, una segunda en que prevalecía el enfoque social, con nuevos recursos escénicos que luego incrementarán en la tercera etapa. El teatro existencialista. Nació a mitad del siglo XX en Francia, denominado como el teatro del compromiso social. Surgió con las obras del filósofo Jean-Paul Sartre, su mayor representante. Sus obras estaban inspiradas en sus doctrinas filosóficas, tratando diferentes puntos de vista sobre la creación del hombre, así como el objetivo de los humanos. Además de Sartre, aparece Albert Camus y algunas obras de Anouilh, que guardan semejanza con las existencialistas. Las obras reflejan una realidad y una preocupación por la técnica para expresar diferentes situaciones y sentimientos. Este teatro se diferencia de los demás por centrarse en el tema del individuo y las circunstancias que lo rodean, que suelen ser problemas actuales y de una sociedad. El teatro existencialista criticaba la situación contemporánea, igual que el teatro del absurdo. La diferencia entre estos dos es que el existencialista propone soluciones y el teatro del absurdo prefiere presentar los problemas y dejarlos al juicio del público. Y el teatro en los años 70, era con un realismo crítico y cotidiano, se acentuaba en lo imaginario y con un humor crítico. Los personajes usualmente eran personas buscando el sentido de la vida. Fue un año con varios cambios, entre ellos fue la llegada de la democracia y la normalización de la vida política y social. Y autores a destacar pueden ser Fermín Cabal y Eduardo Mendoza. Gracias. Ok, solo me gustaría saber su número de lista. 16, sí. 16 del D, ¿verdad? Sí. Lo felicito. ¿Le gusta Gracias. a usted la historia? Lee bastante, ¿verdad? No, no suelo leer bastante, pero sí le gusta. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos con el grupo 20. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, en un momento comparto la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Comenzamos. El teatro de posguerra. En los años de posguerra, la escena española estuvo dominada por un teatro de evasión al servicio de la dictadura franquista. Sin embargo, a finales de los años 40, irrumpió el teatro realista de denuncia de la realidad. A mediados de siglo surgen orientaciones dramáticas e innovadoras tanto en lo formal como en el contenido. Bajo este contexto, surge el teatro renovador. Este teatro no sigue los gustos del público, sino que está motivado por el deseo de aportar ideas nuevas sobre la escena con contenidos inconformistas y de protesta social. Se divide en 3, el drama realista de la década de los 50, el realismo social, década de los 60, y el realismo experimental, década de los 70. El drama realista. Este tipo de teatro trata de reflejar la realidad social tal como ésta se presenta cotidianamente, con una finalidad de denuncia.
Denuncia las duras condiciones de trabajo, las injusticias sociales y la mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. Boro Vallejo y Alfonso Sastre son los dos autores más importantes de este tipo de teatro realista. Boro Vallejo. Su teatro era inconformista y comprometido, pero desde el posibilismo. Esto quiere decir que, para evitar la censura de la dictadura franquista, trata de hacer crítica social, pero sin hacer demasiado evidente el contenido. Alfonso Sastre, por otro lado, entendía el teatro como un arte social y buscaba la agitación o revolución social. Su obra más destacada es Escuadra hacia la muerte. Realismo social. Poco después de iniciar la década de 1960, escritores como Alfonso Sastre y jóvenes autores empiezan a denunciar las dificultades económicas de los obreros, los problemas de adaptación de los emigrantes, la deshumanización de la burocracia, etc. Destacan autores como Lauro Olmo, Carlos Muñiz, José Martín Recuerda y José María Méndez. Estos son algunos autores con sus obras, como Lauro Olmo con Misa, Carlos Muñiz con El Tintero, José Martín Recuerda con Las Salvajes en Puente San Gil y José María Rodríguez Méndez con Los Inocentes de la Moncloa. Por último está el teatro experimental, que nace por la influencia de las tendencias más del teatro europeo, como el surrealismo y el absurdo. Posee mayor contenido alegórico, fantástico, simbólico o que supera las limitantes del realismo. Se impulsa la idea de la creación en grupo frente al escritor individual tradicional. Experimenta con elementos como sonido, efectos visuales, efectos especiales, y los personajes suelen ser simbólicos y representan conceptos o instituciones más que personas. Entre los autores y obras tenemos la creación en grupo, donde destacan los catalanes Els Joglars, Els Comediants o La Fura del Baus, y los madrileños Los Goliardos, Tábano o el Teatro Experimental Independiente. En los autores individuales está José Rubial con El Hombre y la Mosca, y de generaciones anteriores como Boro Vallejo con La Fundación. Pero dos autores españoles se destacan por su labor renovadora desde los años 60. El primero, Francisco Nieva, con La Carroza de Plomo Candente, y el último, Fernando Raval, con la obra Picnic. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, con esto finalizamos, chicos, las exposiciones. También el 30% ya está listo. Nos veremos hasta en el segundo periodo. Muchas gracias. Que tengan muchas bendiciones y cualquier duda, pregunta, pues ya saben, en el chat voy a estar yo pendiente hasta las 6 de la tarde, así que tienen todo ese tiempo para subir sus presentaciones y hacer su autoevaluación y coevaluación. ¿Sí? Así que bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Feliz tarde. Gracias, señor. Feliz tarde y provecho.